y luego vamos a compartir. Muy bien. Entonces, la semana pasada vimos la costumbre como fuente de derecho y ya sabemos ahora suficiente sobre la costumbre como fuente del derecho, como fuente formal. En el primer bloque nosotros vimos fuentes del derecho y tocamos aspectos generales de la doctrina, de la costumbre. Ahorita vamos a ver la doctrina. ¿Qué es eso de la doctrina como fuente del derecho? Ya usted ya tiene en su conocimiento qué es la costumbre como fuente del derecho y se dio cuenta de que en realidad sí es una fuente del derecho. La doctrina también es una fuente del derecho, pero vayamos a ver qué es doctrina, doctrina jurídica. Primero veamos qué es doctrina jurídica. Entonces, la doctrina en el derecho la forman todos los principios, todas las enseñanzas o instrucciones que se consideren válidas y aplicables en materias jurídicas. ¿Alguno de nosotros es católico y tal vez ya hizo su primera comunión? Bueno, si es católico ya debería haber hecho su primera comunión. Y es muy famosa la palabra doctrina, va a ir a recibir doctrina. ¿Y qué es la doctrina en la iglesia? La doctrina en la iglesia le dicen a usted cómo debe de actuar usted por el resto de su vida para que no tenga ningún problema. Entonces, una doctrina jurídica también le dice a usted cómo debe de actuar usted de acuerdo a las leyes para que no tenga ningún problema con la autoridad o con alguna institución. Muy bien, entonces, ¿a quién le corresponde la doctrina jurídica? A los abogados. Los abogados son los únicos que nos pueden decir, mire, esta ley hay que tener cierta observación con respecto a que reúna usted todos los meses el dinero de su impuesto para que a final de mes no tenga problema y tenga que pagar. Ese es un adoctrinamiento que le dan los juristas para que usted pueda estar solvente con finanzas, por ejemplo. Muy bien, entonces la doctrina jurídica es el conjunto de teorías y enseñanzas que forman la doctrina que los juristas, los abogados, los jueces, los magistrados, los profesionales han tomado como verdadera, como cierta y que es muy importante que usted como ciudadano y ciudadana se entere de cierta situación que el abogado, que el jurista, que el profesional de derecho la aconseja a un grupo social, a un grupo de personas que observen para no tener problemas con la autoridad, para no tener problemas con la ley, para no tener problemas con algún medio recaudador de fondos o de impuestos. Ese es un adoctrinamiento, le dicen a usted cómo debe de conducirse. Claro, todo mundo le puede decir a uno cómo conducirse, pero cuando estamos hablando de una doctrina jurídica es el abogado, es el juez el que le dice a usted, mire, usted debe de tener una mejor relación con sus vecinos porque pueden llegar a golpes o pueden tener un problema mucho más serio. Ese es un adoctrinamiento. El consejo que da el juez, el abogado, el jurista, el profesional del derecho que le da a usted para desenvolverse de una manera digna en una sociedad. La doctrina en el derecho, en esencia, es la ciencia del derecho. Todo lo que nosotros vemos en las leyes es una doctrina. La tenemos que cumplir, querramos o no querramos, pero esa es nuestra doctrina jurídica, todo lo que está en la ley. Entonces, en sí, la doctrina es todo el derecho, la doctrina jurídica es todo el derecho. Por tanto, la doctrina en el derecho es universal. No podemos decir que el derecho es únicamente para un grupo de personas. El derecho se creó para todas las personas, para todo el grupo social que está incluido dentro de un país, a excepción de ciertas normas, pero hay ciertas normas que ya no están involucradas dentro del derecho, pero que se llaman decretos. Se recuerda que los decretos están hechos para un grupo de personas, para un grupo social, un acuerdo, un decreto, pero cuando hablamos de la doctrina del derecho, estamos hablando de todas las leyes, es un aspecto universal. Entonces se refiere al conjunto de opiniones que emiten los expertos jurídicos y que se tienen por verdaderas. Lógicamente la doctrina se basa en hipótesis. Usted sabe que una hipótesis es una suposición, es un supuesto de algo que puede comprobarse como verdadero o puede comprobarse que es falso. Muy bien, entonces la doctrina al principio es una hipótesis, es un supuesto que está o no deja de ser
normas de una ley, basadas en una ley. Entonces vamos a hablar de la doctrina del derecho antes de que se materialice. Es una hipótesis, es un supuesto. Cuando el jurista mira que la aplicación es conveniente para todo el mundo, entonces ahí hablamos de que la doctrina del derecho sí es aceptable para un grupo de personas. Entonces podemos definir con esta diapositiva que la doctrina del derecho es la esencia, la esencia del derecho. Todo derecho prácticamente es una doctrina que usted tiene que observar. Muy bien. La aplicación de la doctrina del derecho. Las normas o leyes son doctrinales, quiere decir que se tiene que aprender una ley, usted la tiene que leer, aprender y cumplirla. Muy bien. Marcará el camino para los abogados, los jueces y demás juristas que tengan que aplicar el derecho ya a un caso específico, ya a una persona que infringió la ley. Muy bien, la doctrina jurídica a mí como abogado me va a marcar el camino que yo tengo que seguir para tomar una ley y aplicarla a este individuo que acaba de cometer una infracción. Es el camino, la doctrina es el camino que yo como abogado voy a seguir para poder cumplir con lo que dice la ley y aplicarla a un caso objetivo. De este modo podríamos definir también que la doctrina como aquellos elementos a los que acuden los jueces y magistrados para tomar sus decisiones de una manera objetiva. Toda la doctrina es el derecho. Y cuando si yo soy abogado o usted es abogado, tiene un caso que atender, yo voy a recurrir a mi doctrina, voy a ir a mis leyes. Ahí voy a sacar el código penal, voy a buscar la ley que me interesa o la norma que me interesa y la voy a aplicar a don Juan Pérez, que acaba de golpear a un individuo y lo vamos a acusar por sanciones graves. Muy bien, ese es el camino y el camino es la ley. Y yo voy a la ley, yo voy a la ley y yo voy a mi doctrina como abogado. Muy bien. Fijará el sentido de las leyes a aplicar o problemas concretos en la sociedad, incluso ofrece posibles soluciones para hechos o cuestiones que no se encuentren legislados de manera particular. Cuando una ley le dice al abogado por dónde ir para aplicarla, no hay problema. Ahí está escrito, se infringió, se va a aplicar y el individuo tiene que cumplir. Pero también hay casos que no se encuentra un caso específico, una norma específica. Sin embargo, hay otros espacios dentro de la ley que le ayudan a relacionar un artículo con otro artículo y es en donde se aplica la jurisprudencia. Si se recuerda que ya vamos a ver más adelante la jurisprudencia. En la jurisprudencia es cuando el abogado toma varias leyes y aplica una en especial cuando no hay un acercamiento pleno de la ley, ¿verdad? Cuando no hay un caso específico. Entonces, el resto de la ley le sirve al abogado para poder ayudarse. Entonces, el abogado camina hacia su doctrina, hacia las leyes, para poder aplicar dicha ley a un caso concreto. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre doctrina y jurisprudencia? Aquí vemos una pequeña situación que tenemos que observar. Recordemos que la jurisprudencia en contraposición son disposiciones que en materia jurídica concreta establece el criterio sobre un problema jurídico. La jurisprudencia la utiliza únicamente el abogado. La doctrina jurídica la aconseja únicamente el abogado. Solo ahí ya tenemos una diferenciación. La jurisprudencia, oiga bien lo que le digo, la jurisprudencia la aplica el abogado. Muy bien. La doctrina aconseja el abogado aconseja, no está aplicando en la doctrina. Y ahí está la gran diferencia. Yo como abogado tengo las leyes y yo sé cuáles son las leyes que voy a utilizar para un caso concreto. Esa es mi jurisprudencia. Yo puedo abrir mi ley y puedo decir que Juan Valdés pasó un semáforo en rojo y tiene una infracción de 500 quetzales de acuerdo al artículo número 68 del Código de Tránsito. Muy bien. Va, ahí está. Esa es la aplicación. Esa es la jurisprudencia. Vámonos del otro lado. La persona, Juan Valdés, no, ahí en la doctrina ya no estamos aplicando la ley. La doctrina es qué nos dice la ley. Cuando yo voy a la ley,
voy a ver mi doctrina y yo voy a ver que todas las personas que se pasen el semáforo en rojo van a tener una sanción de 500 quetzales. Eso es lo que me dice la doctrina. Ahí está la ley, no se ha materializado. Muy bien. En cambio, en la jurisprudencia, yo voy a la ley, pero voy a buscar el artículo porque ya Juan Pérez se pasó el semáforo y a él se lo voy a aplicar. Esa es la diferencia, por favor. La doctrina jurídica es lo que aconseja la ley, lo que está en la ley. Muy bien. La jurisprudencia es cuando el abogado toma esa ley y la aplica a don Juanito que se pasó el semáforo en rojo. Muy bien, esa es la diferencia. Las resoluciones análogas de los tribunales de justicia o a problemas similares son los que crean la jurisprudencia. Cuando nosotros hablamos de una resolución análoga, nos referimos a que existen dos o tres leyes que se relacionan con el mismo caso. Muy bien, entonces yo aplico jurisprudencia. Yo voy a tomar la que más se acerque a ese caso y eso es lo que yo voy a sancionar. Estoy aplicando jurisprudencia. Perdón. Ahí estamos aplicando jurisprudencia. Muy bien. Podemos decir que en los países donde el derecho a aplicar es el anglosajón, será los propios tribunales los que tomen decisiones parecidas a casos similares que formen la jurisprudencia. La jurisprudencia para casos similares en materias concretas en países donde el derecho se aplica con códigos legales, como puede ser en España, la dictaminación, los más altos tribunales de una nación, y no solo en España, en cualquier otro país donde haya un estado de derecho en el cual se desarrolle la sociedad guatemalteca, por ejemplo, no precisamente en España. Entonces nosotros estamos viendo que la aplicación de una ley es a nivel mundial. La aplicación de una ley se aplica de igual forma en todos los países del mundo. En todos los países del mundo el abogado va a tener jurisprudencia, el abogado va a tener, para que pueda aplicar la jurisprudencia, va a tener un adoctrinamiento. ¿Y el adoctrinamiento cuál es? El adoctrinamiento jurídico es el que encuentra usted en toda la ley. ¿La jurisprudencia qué es? La jurisprudencia es que voy a tomar esa ley para aplicarla a un caso concreto. Esa es la gran diferencia entre doctrina y jurisprudencia. Muy bien. La principal diferencia entre doctrina y jurisprudencia. Usted ya... Ah, muchas gracias, profe. Aquí dejo. Aquí. La principal diferencia entre la doctrina y la jurisprudencia. Ahorita ya sabemos, usted ya sabe que la doctrina es toda la ley que está ahí escrita y que la ha aconsejado el abogado, los juristas, los jueces, etcétera. Muy bien. Y la jurisprudencia es cuando yo voy a aplicar esa ley. Únicamente le compete a los abogados. Muy bien. Entonces, podemos decir lo siguiente. Se usa el término de jurisprudencia cuando existen varias sentencias similares que permiten establecer una norma jurídica. No importa si son varias sentencias similares, no importa si son diferentes, no importa qué ley va a aplicar, lo importante es de que sepa que la jurisprudencia la está aplicando el abogado cuando toma la ley para sancionar, cuando toma la ley para leer y diga, sí, esto es lo que le corresponde a usted. Eso es lo importante. De este modo, en casos análogos, las decisiones de los tribunales no serán contradictorias. Cuando hablamos de un caso análogo, estamos diciendo que hay dos casos iguales, dos casos parecidos, y que la misma ley, los dos se pasaron en semáforo en rojo. Muy bien, vale, pero uno es Juan y el otro es Roberto, pero yo voy a aplicar la misma ley a esos casos análogos. El tribunal no va a ser contradictorio. Usted paga 500 por un lado y usted también paga 500 por otro lado. No hay contradicción cuando existe la jurisprudencia a casos iguales. A casos iguales no hay diferenciación, no hay contradicción. Esas son las situaciones. Los casos análogos son cuando algunas personas cometen en la misma infracción. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la doctrina en el derecho, por el contrario, es la guía, es nuestra guía que nosotros tenemos, es el documento que tenemos plasmado para poder decir o hacer qué es lo que le conviene a la ley, de acuerdo a lo que está escrito. Esa es mi doctrina, lo que yo tengo escrito. Por ejemplo, si usted quiere tener
una vida de salvación, usted va a su doctrina que se llama la Biblia. Ahí es en donde usted va a aprender cómo debe de vivir para poder no solo tener una vida agradable, sino que para poder lograr una salvación de acuerdo a la iglesia. Eso es para que usted me entienda un poquito mejor. Vengámonos a la ley, vengámonos a la doctrina del derecho. Por el contrario a la jurisprudencia, que es la de aplicar la ley, la doctrina del derecho es una guía que me dice cómo voy a aplicar la ley, cómo la voy a interpretar, pero sí es de obligada coaplicación y mucho menos vinculante. Cuando hablamos de que es obligada aplicación, es que todo derecho, todo lo que está escrito en un adoctrinamiento jurídico, se tiene que aplicar. Si se materializa, si no hay quien se materializa, ahí se queda como doctrina, pero de que alguien que la infrinja la tiene que observar y la tiene que cumplir, la tiene que cumplir. Y cuando decimos que es una situación de cumplimiento obligado, es porque cualquier persona que pase un semáforo en rojo va, y si es sorprendido, por supuesto, va a tener que pagar su multa de 500 quetzales, creo que es. Muy bien. La importancia de la doctrina en el derecho. Regresando a nuestro tema doctrina, recuérdense que estamos doctrina como fuente del derecho formal. La relacionamos con la jurisprudencia porque al igual que todas las fuentes del derecho tienen una relación y usted va a ir hilvanando la doctrina, ¿cómo no va a tener relación con la jurisprudencia? La doctrina es la ley y la jurisprudencia voy a aplicar esa ley. Entonces vamos de la mano. Ahí está la ley, ahí está su adoctrinamiento, pero cuando usted la va a aplicar como abogado, usted ya está en jurisprudencia y tiene una relación, una va después de la otra. Vale. Cuando hablamos de la importancia del derecho, de la doctrina en el derecho, o sea, como fuente del derecho, la respuesta es fácil y es vital. Básicamente no existiría el derecho porque no habría adoctrinamiento. Recuérdese que el adoctrinamiento es todo lo que el abogado sugirió, lo que se aprobó de acuerdo a una ley, de acuerdo a un proyecto de ley, que usted ya sabe cómo se aprueban ahora los proyectos de ley, y que se plasmó y que se publicó en un documento. Muy bien. Entonces, ahí está la doctrina. No habría doctrina sin derecho y no había derecho sin doctrina. Eso es muy claro. Espero que quede claro con usted. Decimos que el derecho es la guía y al hablar de derecho estamos hablando de nuestra doctrina del derecho. Es una guía que regula la vida en una sociedad. Es necesario para poder elaborar las leyes ofrecer a los legisladores un mapa que legislar. ¿Cuál es ese mapa que legislar? El mapa que legislar es la sociedad en sí. La sociedad en sí debe de tener unos lineamientos, debe de tener unos extremos, debe de tener unos parámetros, debe de tener un hasta aquí, debe de tener una a partir de aquí. Eso tiene la ley. Entonces es una guía y es una guía que regula la sociedad, la doctrina a través de las leyes, a través de las normas y aplicando la jurisprudencia va a hacer que esa sociedad camine de lo mejor posible, sin ningún problema, en santa paz. Muy bien. Entonces, se trata de conocer la aplicación legal presente para para prever la eficacia de una norma del futuro. También recuérdense que cuando toda sociedad está desarrollándose dentro de su crecimiento económico, moral o cualquier clase de crecimiento dentro de una sociedad, surgen ciertas fricciones. Entonces, una ley va a dar nacimiento a una nueva ley de acuerdo a esa fricción que está sucediendo para que no haya fricción, para que mejor dejemos la fricción y la relación sea mejor dentro de personas o dentro de grupos o dentro de empresas, dentro de familias, para crear una nueva ley y que de acuerdo a las doctrinas y a la jurisprudencia, la sociedad en ese campo que acaba de surgir esté mejor. Muy bien. La doctrina jurídica como guía, ya sabemos que es una guía para reconocer nuestras formas de actuar y tenemos algunos ejemplos de la doctrina en el derecho. En el ámbito civil se considera que los procesos están a disposición de las partes. El Código Civil es un código que encierra
todos los derechos y obligaciones que usted como ciudadano tiene que cumplir. Todos los derechos y obligaciones que usted como trabajador tiene que cumplir. Todos los derechos y obligaciones como usted miembro de una familia tiene que cumplir. Todo eso le dice a usted el Código Civil. Entonces, en el ámbito civil, la doctrina en el derecho puede influir o considerarse de la siguiente forma. Es decir, que si ésta no solicita nada, el proceso no continuará. Esto sirve de guía para considerar el derecho civil como un derecho dispositivo. Usted como ciudadano tiene la disposición de elegir qué va a estudiar. Usted como ciudadano tiene la disposición de elegir a su pareja para formar un hogar. Usted como ciudadano tiene la disposición y si tiene el recurso económico de elegir la carrera a la cual usted va a continuar. Muy bien. Sin embargo, la doctrina jurídica, disculpe, solo voy a decir algo aquí. Ay, no. Ay, perdón. Muy bien. En el ámbito civil de la doctrina jurídica está para que usted la cumpla, para que usted la observa, si es necesario que la observe, sino que se quede ahí la ley, no hay ningún problema, no hay obligación en algunos aspectos si usted no infringe con ningún problema, usted puede o no tomar la ley, el derecho es dispositivo, está a su disposición. Según la doctrina, el juez solo tomará una decisión en el momento en que las partes la soliciten y con base a las pretensiones y alegaciones que se presenten. Ese es un aspecto muy importante. La doctrina, el juez solo tomará una decisión en el momento en que las partes la soliciten. Cuando hablamos civilmente, recuérdense que cuando estamos en un aspecto civil, las situaciones son de solicitud, son de disposición, no como en un aspecto penal. Por ejemplo, en un aspecto penal, si usted infringe una ley, va a la orden de captura y lo van a ir a traer. No, en el aspecto civil no. En el aspecto familiar también podrían haber situaciones de captura. En el aspecto empresarial no, en el aspecto mercantil no, en el aspecto, hay aspectos en donde el derecho es dispositivo, no es coercitivo. Muy bien. No se puede entrar a valorar el caso sin que los litigantes lo pidan también. Cuando hay dos personas litigando, ¿qué es eso de litigar? Otra palabra para su glosario. Espero que aparezcan esas palabras en el glosario, que por eso es que hay puntitos menos en algunos trabajos. Los litigantes, ¿qué es un litigio? Un litigio es cuando el abogado está peleando frente a otro abogado. Ese es un litigio. Litigantes, ¿quiénes son los litigantes? Un abogado con otro abogado. ¿Qué otra persona puede ser litigante? El cliente que está ofendido y el cliente que ofendió. Eso es un litigio cuando empiezan al alegato. El litigio es un sinónimo de alegato, alegato dentro de las partes interesadas en un proceso judicial. Muy bien. Por el contrario, el derecho penal no está a disposición de las partes, lo que vimos hace un momento. En el derecho civil, ahí está, si usted quiere se casa, si usted quiere no se casa, si usted quiere, etcétera, etcétera. Civilmente usted puede disponer de cómo quiera vivir. En el derecho penal no. El derecho penal, sin momento. Usted atropelló a alguien, a pagarle la reparación, a pagarle el hospital y en el peor de los casos, a pagar todo el funeral y usted se va detenido por algún tiempo. Entonces, de hecho, la doctrina señala que hay diferentes tipos de delitos, unos considerados privados y otros considerados públicos. Existe un derecho privado y existe un derecho público. Entonces existe un delito privado y existe un delito público también. El delito privado es el que sucede entre particulares. El delito público es cuando usted no paga los impuestos de la SAT, por ejemplo, ¿verdad? Ahí está un delito público. Muy bien. Bueno. De hecho, la doctrina señala que hay diferentes tipos de delitos privados y públicos. Los delitos privados necesitan la petición de un acusado. Si yo me siento ofendido porque mi vecino me está ofendiendo de alguna forma, de cualquier forma, yo necesito ir a decir, a solicitar que se aplique el derecho. Entonces, los delitos privados necesitarán la petición de una acusación particular para que se continúe el proceso.
Ningún delito privado va a surgir si nadie va a pedir nada. Si nadie pide nada, ahí se quedan peleándose los vecinos si no se llega a ventilar nada. En cambio, la regla general es la de considerar a la mayor parte de los delitos públicos. Aquí es el Estado quien ejerce la acusación e instituye los cargos. Cuando un delito es público, es el Estado a través de finanzas, a través del Ministerio Público, a través de todas sus entidades que lo van a acusar a usted por diferentes aspectos en los cuales se ha infringido la ley. Y eso es todo en cuanto al adoctrinamiento jurídico que hay. Vamos a tener nuestra actividad con 10 puntos ya para el tercer bloque. Anotamos el contenido, incrementamos nuestro glosario, realice un resumen de lo que haya entendido como doctrina jurídica. Me interesa, por favor, que siempre vaya un resumen al final de lo que platicamos. Es muy importante porque recuérdense que no les dejo mayor trabajo que hacer más que copien. Y ahorita ya deberían de haber copiado un poquito, ¿verdad? Para seguir la mecánica. Entonces siempre es bueno, yo miro el contenido, miro su glosario y miro el trabajito extra que les pongo. Muy bien. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la doctrina jurídica como fuente del derecho? Ya sabe usted que la doctrina jurídica son todas las leyes que tenemos. Muy bien. Ahorita vamos a dejar